Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar, o para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Qué linda historia, ¿verdad? Y como vamos a bautizar a un buen grupo de hermanos hoy, vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿O qué impide que tú recibas mayores bendiciones de Dios? ¿Qué impide que tú puedas ser mejor evangélico, o mejor cristiano, o mejor hijo de Dios? ¿Qué impide que tú puedas crecer de manera tan natural y efectiva en tu vida espiritual? ¿Te impide algo? Se cuenta la historia de un rey que hizo poner una piedra en la carretera y se escondió para ver quién se detendría para quitar esa piedra. Muchos viajeros de diversas condiciones sociales pasaban al lado del obstáculo. Algunos criticaban al rey y a las autoridades del país por no tener mejor cuidado de las carreteras o por no darle el debido mantenimiento. Finalmente pasó un hombre pobre con una pesada canasta de verduras de su campo que iba a vender en la ciudad, y viendo la piedra, puso a un lado su carga y con grandes esfuerzos logró retirar la piedra fuera de la carretera. Pero al volver se dio cuenta de una bolsa escondida en un pequeño hoyo que la piedra había tapado. Le abrió y para su gran sorpresa halló lleno de piezas de oro, riquezas de oro, con una nota escrita por el rey diciendo que aquello era para recompensar al que quitara la piedra. Esa bolsa de oro
estaba escondido para el que se atreviera a quitar la piedra. Hermanos y amigos, debajo de todo obstáculo, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, ha escondido una bendición o abundantes bendiciones. Podemos hacer como la mayoría de los viajeros de la historia, perderla por no quitar los obstáculos, por no quitar la piedra o los impedimentos. El eunuco hizo esta interesante pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le impide a usted disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Qué le impide a usted recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué le impide a usted recibir un milagro de sanidad en su vida? A muchos les impiden algunas cosas que vamos a mencionar basado en este pasaje. Primero, falta de comprensión de las Escrituras. A muchos les impide bautizarse, pero también recibir bendiciones por falta de comprensión de las Escrituras. Y cuando hablamos de las Escrituras, hablamos de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 30 de este pasaje que hemos leído: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le hizo a él esta pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Este hombre leía las Escrituras, pero no las entendía. Al oírle leer al profeta Isaías, que lo hacía en voz alta como era la costumbre en esa época, Felipe le hizo esta pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Leer no significa que lo entienda todo. Hay gente que lee la Biblia pero no le entiende todo. El etíope con humildad y con honestidad respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Hay gente que lee la Biblia y no entiende y se queda con eso, resignado, a veces decepcionado, otras veces aburrido, y dice: no entiendo nada de lo que leo. Pero este hombre le dijo: ¿cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Pero enseguida le invitó a Felipe a subir a su carro y le dijo: por favor, sube a mi carro y siéntate a mi lado para que me expliques lo que significa lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Este hombre era un alto funcionario de la reina de Etiopía, de esa dinastía de los Candaces, equivalente a un ministro de Economía o un ministro de Hacienda. Dice la palabra porque administraba todas las riquezas o los tesoros del imperio de esta reina. Era un hombre muy preparado, era un intelectual, era un doctor con muchos títulos, pero esto no le garantizaba entender la Biblia cuando él leía. Esta es la situación de mucha gente. Tiene títulos académicos, títulos profesionales, títulos universitarios, lee la Biblia, no le entiende. El problema es que la mente de muchas personas está nublada, está cerrada. El pecado, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los que no creen en Dios. Y entonces no pueden entender las Escrituras. Necesitan urgentemente que ese velo sea rasgado, sea quitado, para que lleguen a entender las Escrituras. Y quien tiene poder para quitar ese velo, esa venda, es el Espíritu Santo de Dios. Los que no leen, menos estudian las Escrituras. No solamente ignoran las Escrituras, sino que pierden todas las bendiciones y riquezas escondidas en las Escrituras.
Por eso necesita usted que alguien le enseñe las Escrituras. Permítanme decirle, doctor en leyes, siéntese en la escuela de discipulado. Doctor en medicina, siéntese, matricúlese en la escuela de discipulado para que le enseñen las Escrituras. Profesor, pedagogo, siéntese en la clase donde se enseña las Escrituras para que usted descubra las riquezas que Dios tiene escondidas en las Escrituras. Amén. Segundo obstáculo, falta de verdadera conversión. En los versículos 32 al 35 dice la palabra, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aprovechó de la oportunidad, del hambre y del interés de este hombre para presentarle el evangelio de Jesús. En la costumbre de los judíos y de los orientales, abrir la boca significa, va a decir algo sumamente importante. La verdadera conversión es el resultado de tres factores básicos e indispensables. Primero, para que una persona realmente se convierta a Dios, tiene que oír el evangelio de salvación. ¿Me están escuchando? Es decir, el evangelio de Jesús. El evangelio que trajo Jesús, el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que enseñó Jesús, tiene que saber esa persona para que se convierta al Señor. Por eso dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí se anuncia, se predica el evangelio de Jesús. Esto está en concordancia con Romanos 10, 13 y 14 cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quien o cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es tan necesario e indispensable que se predique el evangelio de Jesucristo a todas las personas, de todas las razas, de todas las condiciones sociales y culturales y en todas las naciones. En segundo lugar, para que haya verdadera conversión, tiene que saber quién es Jesús, a qué vino a este mundo y qué hizo para salvarnos de la condenación eterna. Por eso es que este eunuco se interesó y dijo, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le dijo, esto habla de Jesucristo, que Jesucristo es aquel que fue llevado a la muerte como un cordero. Es Jesucristo quien tuvo que ser humillado en su sacrificio y en su muerte. Es Jesucristo el que fue crucificado por el pecado de la humanidad. Es Jesucristo el que vino para salvar al hombre de la condenación eterna. Ningún otro, sino Jesucristo. Diga gloria a Dios. Tienes que saber quién es Jesucristo. Tienes que conocer quién es Jesucristo. Tienes que tener un encuentro con Jesucristo.
Y tienes que llegar a amar de corazón a Jesucristo, a nadie más como el Salvador de tu vida. Cuando escuchas el Evangelio de Jesús y también sabes ahora quién es Jesucristo, entonces el siguiente paso para la conversión es la convicción de pecado. El Señor toca tu corazón. El Señor despierta tu conciencia adormecida por el pecado. El Señor te hace ver cuán pecador y cuán perdido estás. Entonces se conmueve tu corazón. Viene un sincero arrepentimiento. Confiesas tus pecados con el corazón quebrantado, con los ojos llenos de lágrimas, porque el pecado es malo, el pecado es perverso, el pecado es asesino. El pecado ha ofendido a Dios. Y entonces te arrepientes, confiesas tus pecados y decides abandonar el pecado, el vicio, la mala costumbre, la mentira, el engaño, la falsedad. Dices ahora en tu arrepentimiento: perdóname, ya no lo voy a hacer más. Me aparto de este vicio, me aparto de esta mala costumbre, me aparto de este pecado. ¿Cómo se sabe que una persona realmente se ha convertido? La palabra conversión sencillamente significa cambio, un cambio de vida. La verdadera conversión da como resultado un cambio de vida en los siguientes aspectos. Cambio de mente, por ahí comienza, de pensamientos. Cambio de corazón, cambio de sentimientos. Cambio de conducta, cambio de posición. Estaba muerto y ahora está vivo, de muerte a vida. Cambio de relación. Cuando era pecador era hijo del diablo, ahora ha llegado a ser hijo de Dios. Cambio de destino. Por el pecado estaba yéndose al infierno, ahora tiene camino al cielo. Antes amaba el pecado, ahora ama a Jesucristo. Antes no le interesaba este libro, las Sagradas Escrituras, ahora le interesa mucho y lo ama, porque Jesucristo ha venido a su corazón, porque el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de esa persona. Hay un cambio total de vida. Si no hay cambio, no hay conversión. Religioso mintiendo, religioso violento, religioso murmurador, religioso chismoso, religioso ladrón, religioso borracho. No hay cambio. Tiene religión, no hay cambio. Pero cuando hay conversión, hay cambio. Cambio de vida. Diga gloria a Dios el que lo cree. Gloria a Jesús. Tercer obstáculo, tercer impedimento, falta de decisión personal. Digan conmigo: falta de decisión personal. Está pasando en la pantalla, por favor. Esté bien al tanto. En los versículos 36 al 38 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Diga: mandó parar el carro. Oye, manda parar tu carro, dile a tu vecino. Y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Llegaron al agua, a un lugar donde había agua. El mismo eunuco tomó interés de bautizarse. Felipe no le habló del bautismo. Felipe le habló de Jesucristo, del Evangelio de Jesús. Felipe, o el eunuco entonces, como ya abrió su corazón, ya entendió el Evangelio de Jesús, ya lo aceptó a Jesús,
de inmediato dice: ahora quiero demostrarte públicamente mi verdadero arrepentimiento, mi verdadera conversión. La voy a demostrar mediante el bautismo en agua. Felipe le dice: esta es la única condición. Si crees de todo corazón, bien lo puedes. ¿Qué quiso decirle con eso? ¿Crees sinceramente que Jesucristo es el único Salvador? ¿Crees sinceramente que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo vino a salvarte de la condenación eterna? Si crees en eso, si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, puedes bautizarte. Amén. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco? Creo, así concreto, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa confesión significaba: Él es el Mesías prometido, el que prometieron los profetas del Antiguo Testamento, que vendría a salvar a la humanidad. Él vino a salvarme de mis pecados. Él vino por mi causa y por mi necesidad. Y por eso creo en Él, y lo creo de todo corazón, porque ese fue el requerimiento de Felipe. Si crees de todo corazón, una cosa es creer a su manera, creer intelectualmente, creer al fin ideológicamente, pero creer de corazón significa: yo lo acepto en mi corazón, lo acepto en mi vida, lo recibo dentro de mí, a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador de mi vida. Entonces mandó parar el carro. ¿Quién mandó parar el carro? No fue Felipe, sino el etíope. Allí dijo al que estaba manejando la carreta: detente. Y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué significa parar el carro? Detenerse, dejar de seguir corriendo afanado en asuntos de esta vida, y especialmente por ese camino tenebroso y equivocado que va al abismo del infierno, y allí atender los asuntos espirituales y eternos. Me hace recordar, yo venía deprisa de Tingo María a Huánuco, porque tenía que tomar el avión de Huánuco para llegar a predicar aquí, ganando tiempo. Y entonces tomé un carro expreso, un auto expreso de Tingo María a Huánuco. Y en el camino le hablé al chofer del Evangelio de Jesús, y él me decía que no tenía tiempo para asistir a las reuniones, ni para leer la Biblia y cosas por el estilo. Le mencioné: ¿qué haces tú cuando tienes hambre? Paro en un restaurante y como. ¿Qué haces tú cuando tienes sed? Paro un rato y compro agua y tomo. Para, hombre, un rato para que entregues tu vida a Jesucristo. Y él lo tomó en serio y me dijo: aquí cerquita hay un espacio por donde pueden cruzar los carros, y había agua allí. Y paró el carro. Dijo: ¿qué hago ahora? Ora esta oración de arrepentimiento: soy pecador, soy perdido, estoy mal, estoy envuelto en vicios y cosas, en mentiras y en engaños. Me arrepiento de todo eso, te pido perdón. Y él comenzó a suspirar. El Espíritu Santo estaba obrando en su vida. Es necesario detenerse de estar corriendo y corriendo y corriendo hacia el abismo, hacia el pecado, hacia el infierno. Escuche el Evangelio de Jesucristo, escuche del amor de Cristo. Él quiere salvarte. En este bautismo contribuyeron 4 factores importantes. Primero, una decisión. ¿Quién tomó la decisión? El eunuco. Segundo, un dispensador. ¿Quién fue el que dispensó el bautismo? Felipe. Tercero, el agua. Y entonces dijo: aquí hay agua. Y cuarto, la oportunidad. Esta es mi oportunidad
Puede ser que no haya otro. Felipe, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? El Señor siempre nos da una oportunidad. El Señor le da a usted una oportunidad de escuchar su palabra. Alguien le invitó amablemente, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, pero Dios lo usó a esa persona para darle esta oportunidad. El Señor quiere salvarla a usted también. El Señor quiere sacarlo de esa vida pecaminosa y especialmente librarlo de la condenación eterna. Cuarto obstáculo o cuarto impedimento: falta de obediencia. ¿Me están escuchando? Primero hemos dicho cuál es el primer impedimento. Falta de comprensión ¿de qué? De las Escrituras. Segundo impedimento es falta de verdadera conversión. Tercer impedimento, falta de decisión personal. Y cuarto impedimento, falta de obediencia. ¿Quién manda que el que cree en Cristo de todo corazón debe ser bautizado? Escuchen, no es el pastor, no es la iglesia o alguna institución religiosa, sino quien manda que se debe bautizar a aquellos que se convierten al Señor es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Digan amén los que creen. El que creyere, digan conmigo, el que creyere en el evangelio de Jesús y fuere bautizado será salvo. Después de su resurrección, el Señor se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me ha dado el Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, mientras prediquen, mientras hagan discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. El bautismo no fue instituido por ninguna entidad religiosa, sino por Dios. Por eso, bautizarse es obedecer a Dios y debe hacerse sin demora, sin excusas, sin justificaciones. Basta que esté bien convertida la persona, profundamente arrepentida. Lo va a demostrar con su bautismo ese arrepentimiento. Y vemos ejemplos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predicó después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos de ustedes están escuchando la palabra hoy? Una cosa es escuchar y otra cosa es recibir. Aquí no dice los que oyeron, sino los que recibieron. ¿Cuántos están recibiendo atentamente la palabra de Dios? Recibiendo en su mente y en su corazón. En Hechos 8:12 dice de los samaritanos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 16:33, hablando del carcelero de Filipos, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, digan enseguida, se bautizó con todos los suyos. ¿Sabe por qué se bautizaban en esa cultura así? Para demostrarles que su entrega y su arrepentimiento era sincero y era verdadero. Sin el bautismo no daban pruebas de su arrepentimiento por el prejuicio que tenían los judíos acerca de Jesucristo. Y por eso todo aquel que se arrepentía de corazón
lo demostraba mediante el bautismo. Y este carcelero se bautizó como a la 1 de la mañana, en pleno invierno, crudo y frío, no importándole nada. Acabo de escapar de la condenación, acabo de escapar de la muerte. ¿Qué puedo esperar yo? Lo voy a demostrar mi arrepentimiento mediante el bautismo. Y no solamente él, sino con toda su familia. Sin embargo, escuchen esto. La Biblia habla de hijos desobedientes, de hijos rebeldes, hijos contumaces, hijos que deshonran al Padre, y los que rehúsan bautizarse, los que no quieren bautizarse o hacer otras cosas que la palabra del Señor enseña, tienen esta condición: hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos contumaces, hijos que no honran a su Padre. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es su Padre celestial? ¿Están seguros que Él es su Padre celestial? A Él hay que honrarlo más que a los padres terrenales. Amén. La obediencia es condición básica para tener buena relación con Dios y disfrutar de sus múltiples y abundantes bendiciones. Por eso el que se casa obedece a Dios, si está en convivencia, y va a recibir esa pareja las bendiciones de Dios. El que se bautiza no agrada al pastor ni a la iglesia, obedece a Dios. Y Dios va a recompensar esa obediencia con sus bendiciones. Amén. Quinto y último obstáculo: otros impedimentos. No pierdan ustedes en su mente esta pregunta que hizo el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aplíqueselo a su vida. ¿Qué impide que yo me arrepienta? ¿Qué impide que yo deje de pecar? ¿Qué impide que yo acepte a Jesucristo como mi Salvador? Esos otros impedimentos son la duda acerca del perdón de Dios y la salvación. ¿Dios me habrá perdonado? ¿Realmente seré salvo? Dios existe, Jesucristo existe, y cosas por el estilo. Sobre la duda, el apóstol Santiago dice en su libro, capítulo 1, versículos 6 al 8: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, dudoso, inseguro, es inconstante en todos sus caminos, en todo, no solamente en la vida religiosa o cristiana, es inconstante en todos sus caminos. El segundo obstáculo, el temor. Hay mucha gente que dice: mejor no me bautizo para no volver a pecar. Temor de fallarle a Dios y pecar después de ser bautizado. Piensan que el que es bautizado peca más grave que el que no es bautizado. No, señores, la gravedad del pecado es cuando usted no se arrepiente, está en esa gravedad del pecado. Cuando usted no se bautiza, es igual la gravedad del pecado. Si usted se bautiza y cae, es igual la gravedad del pecado, porque va a llevar al infierno. Y entonces, sobre el temor, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4:18: en el amor no hay temor. Si tú amas de veras a Jesucristo, ya no hay temor en tu vida, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Escuchen, el temor lleva en sí castigo. Allí camuflado, el temor trae castigo, trae enfermedad, trae condenación. ¿Qué más?
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tiene a Jesucristo, no tiene el amor de Cristo en su vida el que anda controlado por su miedo o por su temor. Entonces, por estas cosas la gente posterga su bautismo, prefiere su duda, prefiere su miedo, prefiere la crítica de la gente. El otro problema es la oposición de familiares, de amistades, la opinión equivocada de personas acerca del bautismo. No te bautices, no te apresures, después vas a fallar, después vas a pecar. Escucha con mayor atención lo que la gente dice. La gente que no conoce las Escrituras dice cosas incorrectas. No te bautices en piscina, tiene que ser en río para que el agua se lo lleve tu pecado. ¿Quién ha dicho eso? Si se tratara de solamente que el agua se lo lleve nuestros pecados, a todos los llevamos al río Rímac y lo echamos allí. No era necesario que Jesucristo muriera en la cruz. La salvación no es por el bautismo, se bautiza a los salvos o a los que ya son salvos. La salvación es por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y la gente cree las opiniones equivocadas en vez de creer en la palabra de Dios. Así que si alguien le está diciendo cosas, diga, tape el oído, recuerde ese refrán, a palabras necias, complétenlo. A palabras necias, oídos sordos, porque la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios. La necedad está en el hombre. Por tanto, los impedimentos obstaculizan nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo y nuestra madurez cristiana. Los impedimentos nos privan de las mejores oportunidades que Dios provee para mostrar su amor y poder en nuestras vidas. Esta mañana el Señor le da la oportunidad de ser perdonado, de ser salvo, de salir de las tinieblas a la luz, de escapar del infierno para ir con dirección al cielo. Pero si usted se deja llevar por algún impedimento, eso lo va a privar de todas las bendiciones de Dios. Los impedimentos que nos son quitados de nuestra vida nos privan de las grandes bendiciones de Dios reservadas para nosotros, semejante a esa piedra de la carretera que escondía la riqueza que solamente el hombre pobre que se atrevió a quitar la piedra encontró esa riqueza. Alguien en esta mañana tiene que decidirse, tiene que atreverse a quitar la piedra, a quitar el obstáculo, a quitar el impedimento de su mente, de su corazón, para que entonces encuentre las riquezas de Dios para su vida. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto a quitar los obstáculos? ¿A quitar la piedra? Recuerden ustedes esa alabanza que antes se cantaba: quita la piedra y deja el agua correr, deja la bendición correr, porque la piedra impide todo. El pecado es esa piedra. Quítalo, sácalo de tu vida y entonces las bendiciones comenzarán a correr a través de tu vida y sobre tu vida. ¿Está dispuesto usted a rechazar y quitar los impedimentos? ¿Está dispuesto a acercarse a Dios en esta mañana? ¿Cuántos quisieran tomar la actitud de este eunuco? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Aquí está el agua de vida. Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. ¿Qué impide que yo me acerque a ese agua de vida? Aquí está el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y quién le impide que usted ahora se abrace del Hijo de Dios? ¿Quién le impide? Que no le impida ni su esposo ni su esposa, ni su pareja ni nadie, porque esta es una decisión personal.
Y la respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien lo puedes. Amigos y hermanos, nuestro mayor problema no es el diablo, no es el vicio, no es el pecado. El mayor problema somos nosotros mismos, porque no queremos decidir, no queremos dejar, no queremos abandonar el pecado. Si Jesús vino a salvarnos, entonces ¿por qué demorar? Hay una sencilla pregunta para todos en esta mañana: ¿cuántos de ustedes se declaran pecadores, que han ofendido a Dios? Y la Biblia dice que nadie puede decir que yo no he pecado, porque al decir eso le estaría haciendo mentiroso a Dios, porque Él dice que todos hemos pecado. ¿Y cuántos de ustedes pueden entender que hay esperanza para el pecador, que Jesucristo puede perdonar y puede salvar al pecador? La pregunta es: ¿quieres que Jesucristo te perdone? ¿Quieres que Jesucristo te salve? ¿Quieres salir de esa vida perdida? ¿Quieres evitar el infierno para ir al cielo? Es tu decisión. Ni el diablo puede impedir tu decisión, ni Satanás puede oponerse cuando tú decides. Y darás pasos firmes. Yo decido en esta mañana arrepentirme de mis pecados. Aquí nadie puede impedir mi decisión. Para reconciliarte con Dios, volverte al Señor, es tu decisión personal. Esta es tu oportunidad. Aquí el Señor te presenta la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos?